Les comparto pantalla. Entonces, hola, buenas tardes. Nos quedamos viendo, recuerden que estamos separando las sesiones en dos partes. Los jueves vemos como estos pequeños laboratorios donde vamos a ir viendo conceptillos de C y el resto de los días pues iremos viendo como esta parte un poco más teórica, ¿no? Entonces, nos quedamos el jueves pasado viendo pues esta definición de lo que era la ingeniería de software, estuvimos viendo algunas características que debe de cumplir el software y sobre todo nos enfocamos en lo que era la calidad de software, ¿no? En que quedara claro que lo que nosotros queremos es construir software de buena calidad y pues para construir ese software pues necesitamos de distintas técnicas que nos ayuden a cuidar esa calidad con respecto al desarrollo del software. Entonces, nada más para ir repasando un poquito lo que vimos la semana pasada, ¿no? Pues definimos primero que nada lo que era el software. Entonces, ¿me pueden decir qué era software? ¿Se acuerdan? ¿O ya se les olvidó? ¿Qué era el software? Son como los lenguajes con los cuales la computadora puede funcionar. Es la parte lógica de una computadora. Exactamente, ¿no? Van a ser todos los programas, todo lo que yo no puedo tocar, ¿no? Entonces, Era todo habíamos dicho, podía mover, ¿no? exacto, ¿no? Entonces, es justamente todo lo intangible. Que pueden ser programas, bueno, principalmente los programas, ¿no? Y, como bien dijo su compañero, es la parte lógica de una computadora. ¿Y qué queremos del software? Habíamos dicho que queremos que sea de buena calidad, ¿no? Entonces, ¿qué dijimos que era la calidad? ¿Se acuerdan? Tratar de que no tenga errores de programación o bugs. Exacto, ¿no? Es básicamente, queremos evitar, no, construir, no, el software no se construye, desarrollar, Y que cumpla con para lo que se hizo, ¿no? exactamente, software que cumpla con lo que pidió el cliente y queremos que no tenga defectos, ¿no? ¿Qué pasó, Andrés? También puede ser que el software sea funcional o no. Exacto, ¿no? Y ahí vimos justamente la cualidad del software, ¿no? Que fuera funcional, nos enfocamos también ¿cómo se llama esto? En qué tan eficiente es un software, ¿no? En cuestiones de velocidad, en tiempo, ¿no? Estuvimos discutiendo distintas características, pero en principal lo que quiero rescatar de la clase pasada son estas dos definiciones, lo que es el software y lo que es la calidad. Entonces, nosotros habíamos definido la calidad, ¿no? Entonces, habíamos dicho que para obtener software de calidad, necesitamos que todos los productos que se generen en el desarrollo sean consistentes y no tengan defectos. ¿Se acuerdan cuáles eran estos productos? ¿Qué productos tiene un software? ¿Se acuerdan que dijimos que no era únicamente el código? ¿Qué otros productos hay ahí? Había uno muy importante. Aplicaciones. Las aplicaciones, pues es el software como tal, ¿no? Acuérdense. Empieza con D. Por un lado tenemos el código, eso es importante, ¿no? Y para que el código no tenga defectos... ¿El diseño? El diagrama. Diagrama, diseño, ¿eso qué es? Después tiene una O. ¿Cómo? Dominio. Dominio, no. ¿La documentación? La documentación, muy bien. ¿Vale? Entonces, tenemos que hacer documentación y vimos varios tipos de documentación, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de
análisis de requerimientos, hablábamos de diagramas de arquitectura, hablábamos también de, ¿qué otro vimos? Vimos de las Flujo bases de de eventos. datos, el de flujos de eventos, muy bien, ¿no? Entonces, todos estos documentos tienen que ser consistentes y tienen que ilustrar todo el proceso que va a requerir el desarrollo del software, tanto antes, durante y después del proceso. Y queremos que justamente tengan pues, los mínimos defectos posibles, ¿no? Y en cuestión del código, para poder garantizar que no tengamos estos defectos, hablábamos justamente de lo que era la verificación y la validación, ¿vale? Que eran dos técnicas para poder cuidar la calidad del software y poder ver que en efecto no tenga defectos. Entonces los defectos, ahí hemos dicho también que podían ser de distintos tipos, ¿no? Puede ser algún defecto que incluyó el desarrollador en el código, y casi todos son pues, por el desarrollador, y que tenemos el departamento de QA que está verificando constantemente estos errores. En ese sentido, recuerden que cuando estamos hablando de validación, pues estamos validando lo que estaba, o lo que pidió el usuario, es decir, el comportamiento esperado, contra lo que está haciendo el sistema. Otro tipo de defectos que pueden ocurrir, pues vienen de acuerdo a las tecnologías que estemos usando, que a lo mejor y una tecnología pues ya es obsoleta y entonces deja de tener soporte y por ahí se nos empiezan a caer módulos en el sistema y por eso era importante justamente contar con un buen mantenimiento. Si yo no le doy mantenimiento a mi software, no estoy viendo que todo esté actualizado, no estoy viendo que la base de datos no se haya llenado, ni cosas por el estilo, pues en algún punto el sistema va a tronar y por eso siempre es importante que los clientes, más bien ofrecer a los clientes esta etapa de garantías o de mantenimiento para que pues el software no deje de servir, ¿no? Y justamente, pues es lo que decíamos, que un defecto es el resultado de un error cometido por un desarrollador al generar un producto, ¿no? Entonces, queremos garantizar la calidad siempre, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago Profesor, para...? Dime. pero entonces, ¿siempre la calidad es buena o sí llega a haber algunas, pues que llegue a salir mal el software? Sí, ¿Algún pues, defecto? puede que haya software con defectos, incluso el mejor software va a tener defectos, ¿no? Como les platicaba la vez pasada, puede que ustedes estén usando Facebook de repente y por ahí hay algún botón que funciona mal, o les carga mal alguna página, o incluso en su correo electrónico de repente pasan cosas extrañas, que es a lo que le llamamos bugs, o en un videojuego también habíamos platicado. Pero lo que queremos es evitar al máximo este tipo de errores, porque, por ejemplo, estos errorcitos que les platico, pues no son graves, ¿no? O sea, realmente pues no va a pasar nada si no carga bien una página de Facebook, pero pues si no carga bien una página del banco y estoy dándole una plataforma a un cliente y quiero que vea pues, todos los movimientos, pues ahí vamos a tener un problema. Si, por ejemplo, estoy hablando de un sistema de pilotaje en un tren o en un avión, pues también estamos en un problema porque pues ya estamos poniendo en peligro la vida de personas. Entonces hay de errores a errores, pero sin importar qué tipo de error tengamos, siempre queremos que la calidad sea lo más alta posible y de ser posible que haya ningún error, ¿no? Que a veces pues se nos escapan porque no estamos haciendo un análisis muy completo, ¿sale? ¿Qué pasó, Andrés? Hasta incluso pueden generar reportes, ¿no? Dentro del usuario para el desarrollador para que mejoren la calidad. Exactamente, ¿no? Usualmente lo que ocurre es que a veces hay plataformas y le ponen ahí este botón de, deseas ayuda o deseas, reportar algún incidente, por favor, colócalo aquí, ¿no? Por ejemplo, no sé si alguien utiliza Linux o, bueno, creo que en cualquier sistema operativo, a veces cuando fallan las aplicaciones, que así de que se cerró, se abre una ventana para enviar comentarios. Entonces uno le pone, no, pues este botón no funciona. Entonces, bueno. Y ahí va a depender un poco del equipo de desarrolladores, porque a veces pasa que tenemos desarrolladores o equipos que es como de, bueno, vamos a resolver todos estos
comentarios hasta una nueva versión de aquí a un año, ¿no? Entonces ahí estás arrastre y arrastre el error. Lo ideal sería que pues lo corrijan, pero a veces también pasa que pues yo no puedo corregir un error ya que está corriendo el programa, ¿no? Porque pues le quitaría el servicio. Va a depender de qué tipo de sistema y cómo se haya organizado la empresa, pero pues sí, ¿no? Lo ideal es que se tenga una plantilla de reportes donde pues vayamos viendo y se le asigne esa tarea pues al área encargada, ¿no? Entonces, ¿qué pasó, Andrés? Por ejemplo, también se puede aplicar en los sistemas operativos, ¿no? Que también son encargados de mantenerlo. En este caso, Windows. Exactamente, ¿no? Como les decía, los sistemas operativos creo que es como del software más importante en las computadoras, justo porque controlan todo lo que pasa ahí. Y normalmente Windows o Mac o Linux lo que van haciendo es recabando errores. Normalmente cuando instalamos nos deja por ahí un botón así de deseas compartir tu información para ir mejorando el producto, pues también va ayudando, pero a veces pues te piden más información de la que deberían y eso pues no le da tanta confianza a las personas. Pero sí, justamente para eso es, para ir mejorando los productos y que en próximas versiones, pues estos errores ya no ocurran, ¿no? También por eso luego mandan actualizaciones, que es importante instalarlas, porque a veces hay por ahí fugas de Una mejora. información. Exactamente, ¿no? Queremos mejorar o también queremos tener sistemas seguros, ¿no? Por ahí hay versiones de Windows que tienen errores de seguridad así gravísimos y entonces nos mandan una actualización para parcharlo, ¿no? De manera que no haga todo un sistema operativo nuevo, sino que vaya aplicando pequeños parches. Y eso es pues importante, ¿va? Entonces, necesitamos algún enfoque para desarrollar software, no lo vamos a hacer así nomás, ¿no? O sea, lo que aprendieron en IP, pues fue analiza el programa, diseña una solución y dame el código, y listo. Pero, pues esto funciona cuando uno está aprendiendo a programar, no pueden hacer sistemas de software completos, nada más siguiendo esta metodología, porque pues justo no estamos analizando si el software es de buena calidad, no estamos seguros de que no tenga defectos, ¿no? Entonces necesitamos algún enfoque que nos permita hacer desarrollo de software. Entonces, en el mundo de la ingeniería de software, a inicios de los 90s, por ahí, se inició un enfoque de desarrollo que se conoce como disciplinado, ¿no? Este enfoque era pues bastante estricto, nosotros definíamos o se nos daban un conjunto de procesos que tenían pasos estrictos que yo tenía que seguir al pie de la letra y tenía que generar documentación ya igual muy, muy específica, ¿no? Estos procesos pues fueron muy populares, les digo, durante los 90s, pero pues con el paso del tiempo las empresas se dieron cuenta que a veces pues había algún proceso que aunque era muy estricto y que teníamos que seguir al pie de la letra, pues no se prestaba tan bien para la empresa o no tenía exactamente la misma esencia que para lo que fue definido. Y entonces, pues empezaron a inventarse estos procesos ágiles, ¿no? Que hoy en día están muy de moda. Y estos procesos ágiles, pues justamente lo que permitían era que pues ya no eran tan bien definidos, ya no era tan estricto lo que teníamos que definir, sino que eran procesos más flexibles, ¿no? En el sentido de que yo podía modificar ligeramente el proceso que tenía que seguir, adaptarlo para mi empresa o incluso definir un nuevo proceso, una nueva metodología basada en un proceso disciplinado, pero un poquito más leve. La desventaja aquí es que, pues al ser tan flexible, empezamos a generar menos documentación y pues cuando yo le quiero dar mantenimiento o quiero saber qué pasó en el desarrollo, pues tengo muy poquitos documentos que me permitan ir viendo qué pasó. Entonces, pues ahí empezó una disputa entre si deberíamos de hacer un desarrollo disciplinado o deberíamos de hacer un desarrollo ágil. Y en su lugar, a partir de por ahí del 2010, 2011, empezaron a aparecer estos procesos a los que les llamamos balanceados. Entonces, ¿qué es lo importante de estos procesos balanceados? Que ocupan lo mejor de los dos mundos, es decir, tienen procesos bien definidos, es decir, que ya tenemos que seguir perfectamente la metodología paso a paso, pero nos van generando prácticas ágiles. ¿A qué nos referimos con ágil? Pues queremos que el software se concluya en menos tiempo
y aparte nos va a permitir tener una buena organización. Buena organización. Ajá. Entonces, una de las metodologías más comunes hoy en día, que en todos lados se están implementando, pues es Scrum. Y Scrum justamente pues tiene esta definición de proceso ágil, donde pues yo en lugar de hacer todo un proceso de desarrollo, lo voy partiendo por partes, que les llamamos iteraciones. Y entonces yo digo, pues en la primera iteración me voy a encargar de hacer este y este módulo. Y entonces hacemos todo un proceso sobre únicamente esos módulos, procesos de desarrollo de software, de documentación, de validación, de verificación, y lo repetimos en caso de que sea necesario, y ahí estoy. En la siguiente iteración, corrijo a lo mejor defectos de la iteración anterior, y además desarrollo nuevos módulos. Y así me voy poco a poco, ¿no? Digo, Scrum tiene toda una teoría, hay diplomados, certificaciones, ¿no? Digo, lo estoy resumiendo muchísimo, pero más o menos por ahí va. Sin embargo, pues como esta sería la primera materia de ingeniería de software, no les podemos enseñar Scrum directamente, porque necesitamos un poquito más de contexto, un poco más de práctica para que ustedes vayan viendo cómo les sirve. Entonces, en su lugar, nosotros vamos a ver otro método, ¿sale? Entonces, como les decía, los equipos de desarrollo pues no siempre siguen un método que siguen todos o siempre tienen variantes de algunas metodologías. ¿A partir de qué definen estas formas de trabajar? Pues de acuerdo a lo que saben de ingeniería de software y aparte de sus habilidades, ¿no? Es decir, yo ya sé que si me piden hacer un programa que maneje, no sé, arreglos, y mi equipo de software pues no es tan bueno manejando arreglos, pues entonces sabemos que ese tiempo o esa tarea nos va a tomar más tiempo. Entonces define un proceso que me ayude a agilizar esto. O a lo mejor voy a requerir que haya una animación así súper elaborada, pues también necesito ver qué voy a hacer cuando tenga estos casos. Pero si son procesos que la empresa ya repitió y repitió y repitió hasta el cansancio, pues son procesos que van a tardar menos. Entonces, con base en la experiencia, las empresas y los equipos de desarrollo van definiendo sus propias maneras de trabajar y van mejorando poco a poco. Entonces, estas formas de trabajar, como les digo, pues vienen de la experiencia y son prácticas que han experimentado y que han funcionado, ¿no? Entonces, un grupo de personas ya repitió estos procesos o estas prácticas un montón de veces, ven que funciona y pues usualmente se van agrupando en métodos, ¿no? Entonces, un método básicamente es un grupo de prácticas que me van a ayudar a desarrollar software de la mejor calidad posible, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos a basar, o este curso se basa básicamente en un método, ¿no?, que está diseñado. Dijimos que un método es un conjunto de prácticas. Entonces, este método está diseñado para enfocarlos o que los estudiantes aprendan dos cosas muy importantes, que son que aprendan a estimar y a planificar el trabajo. Entonces, vamos a empezar con esta metodología, ahorita la definimos, que es PSP, con el fin de que individualmente, cuando ustedes desarrollen software, pues empiecen a ya tener un proceso bien definido, que tenga ciertas normas y que vaya siguiendo una serie de instrucciones que nos vayan permitiendo tanto generar la documentación como el software que estamos necesitando, y así ir generando software de la mayor calidad posible. Como les dije, ahorita estamos escribiendo programas un poquito, cortitos, un poco simples, porque pues son individuales, pero pues poco a poco esto se va a volver más y más grande conforme vayan llevando otras materias, y pues ya no van a poder implementar sus programas solos, y entonces ahí es donde nace otra metodología que se llama TSP, que ya viene otro método, enfocado al trabajo en equipo, ¿no? Va a depender un poquito del avance en el semestre, si nos da tiempo de ver TSP, pero de cualquier forma, ustedes a lo largo de la licenciatura pues irán viendo otras metodologías, ¿vale? Entonces, ¿qué nos va a permitir PSP, además de estimar y planificar el trabajo? Pues también nos va a dar herramientas necesarias, ¿no?, justamente para controlar el rendimiento frente a otros planes. Y lo importante, y que voy a estar recalque durante todo el semestre, es que lo que queremos mejorar es la calidad de los programas que estamos produciendo,
¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este curso, pero vamos a, pues, definir ya un poquito más estructurado lo que es un método. Entonces, dijimos que un método es básicamente un conjunto de prácticas. Estas prácticas que pueden incluir, pues pueden incluir prácticas para la toma de requerimientos, prácticas para el diseño del software, prácticas para desarrollar, prácticas para validar, prácticas para mantener, ¿no? Porque recordemos que la ingeniería de software aplica en todo el proceso, antes de iniciar el desarrollo, durante el desarrollo y después. Entonces, todas estas prácticas pueden ser diferentes, pero las combinamos hagan de cuenta, en un paquetito, que es justamente nuestro método. Entonces, el método va a ser justamente la articulación de todo este conjunto de prácticas que mucha gente ya vio que funcionaban y que por ahí patentaron. Entonces, yo como empresa veo qué métodos existen en el mercado y dependiendo de si este método pues sigue un método muy estricto, pues bajo la documentación, puedo consultar a la gente que definió el método, incluso para que le den capacitaciones a los empleados, y yo puedo pues ir siguiendo estas prácticas en la empresa, y conforme pues las voy utilizando, pues les voy haciendo ligeras modificaciones, aunque pues no se recomienda modificarlo tanto, ¿no? O incluso partiendo de un método, algunas empresas definen su propio método y pues nada más le cambian el nombre, pero toman distintas prácticas de otros métodos existentes, ¿no? Entonces, el objetivo o el propósito de tener un método, pues es justamente satisfacer las necesidades del cliente, ¿no? Justo bajo condiciones específicas que nos va a ir dando, ¿no? Que cumpla con las reglas del negocio y que cumpla con la funcionalidad de lo que estamos esperando básicamente, ¿sale? Entonces, ¿dudas con lo que es un método? ¿Todo bien? Ok. Sí, profe. Sí, maestro, todo bien. Vale. Sin dudas. Muy bien. Entonces, el método que vamos a utilizar nosotros, que es el que les he estado platicando desde la presentación, es este que se conoce como el proceso de software personal, o de manera abreviada, PSP, en inglés Personal Software Process. Y lo que hace este proceso, que es muy sencillo, pero fue definido básicamente para ambientes educativos, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes conozcan este método como un primer método de software, pero pues les va dando la noción de lo que tiene un método ya aplicado en la industria. Este método también se utiliza en algunas empresas, pero se ha utilizado sobre todo en distintas universidades para que los estudiantes vayan aprendiendo o conociendo prácticas que funcionan en la industria, ¿sale? Entonces, como les dije, este método se basa básicamente en la planificación y en la estimación, ¿no? ¿A qué me refiero con planificación? Pues a desarrollar todo el plan del proyecto, ver qué actividades se van a hacer, cómo se van a hacer, y va dando ahí distintos conceptos. Y por otro lado, se enfoca en la estimación. ¿Estimación de qué? Pues principalmente del tiempo. De hecho, eso lo vamos a estar platicando mañana. Y también pues otro tipo de estimaciones importantes, como los costos y demás, ¿no? Por otro lado, algo que va a ser importante es que les va a mostrar a ustedes cómo controlar su rendimiento frente a este tipo de planes que vayamos definiendo. Y pues la manera en la que lo va explicando este proceso, pues no es tanto con ejemplos de programación, sino es más del lado de, mira, tú quieres lograr acreditar bien una materia, pasar todos tus exámenes, pues mira, te presentamos o te pedimos que hagas estas tareas, y al final, pues si tú vas siguiendo el plan con tiempo, vas haciendo las mediciones correctamente y demás, pues posiblemente obtengas una buena calificación, ¿no? Entonces va poniendo ejemplos de la vida cotidiana que se pueden aplicar, por supuesto, un proyecto de software, ¿no? Y está basado en un proceso de mejora continua, ¿no? Es decir, a lo mejor y el primer programa que ustedes escriben, pues como tenían muy pocos conocimientos, pues tiene una calidad así pésima, ¿no? Pero conforme voy refinando mi proceso, voy viendo qué cosas fallaron en el primer intento, voy viendo lo que otras personas han hecho, voy comparando y contrastando lo que fui haciendo y qué errores obtuve, pues voy mejorando
constantemente trabajo, lo cual al mismo tiempo va mejorando la calidad del software que estemos desarrollando. Entonces, el proceso de mejora se puede resumir en este diagrama que nos ponen en el proceso de PSP, que básicamente pues consiste en todas estas fases, ¿no? Entonces, ¿cómo le voy a ir haciendo para ir mejorando el proceso de calidad del software? Pues primero que nada necesito definir el objetivo de calidad, ¿no? ¿Qué quiero mejorar? Ah, pues quiero que mi software mejore en términos de la seguridad, ¿no? Entonces quiero que mi sistema sea el más seguro posible y por ahí voy a ir enfocando la calidad. Posteriormente voy a medir la calidad del producto, qué tan seguro es mi software, si ya lo hackearon 80 veces, si yo puedo ir, más bien si de plano nadie me hackea, entonces es muy seguro. Entonces necesito alguna métrica que me permita medir la calidad. Todo eso, pues no lo vamos a ver aquí, pero hay un área de la ingeniería de software que se conoce como métricas de software. No necesariamente enfocadas en la calidad, pero por ahí va, ¿no? Después comprender el proceso que necesitamos hacer para ir mejorando esta calidad, ¿no? Si lo vemos como un ejemplo de la vida cotidiana, yo quiero aprender a andar en bici y pues conducir la bici de la mejor manera, digo, supongo que es algo que muchos de ustedes hicieron en su infancia. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? A lo mejor andar en bici sin las rueditas de atrás, ¿no? ¿Qué tan bueno soy? Pues la verdad es que con las rueditas ya soy muy bueno, pero cuando quito las rueditas me caigo siempre, ¿no? Entonces la calidad pues no es muy buena. ¿Cuál será el proceso? Pues necesito comprender qué necesito para ir mejorando esto, ¿no? A lo mejor y salir más horas al día a practicar, no poner tanto peso de un lado para que no me caiga, ¿no? Entonces necesito comprender el proceso que tenemos. Ya que definí cuál es el proceso o hacia dónde quiero llegar, pues empiezo este proceso de mejora de calidad continua. Entonces, ¿en qué consiste? Pues veo, ya detecté qué es lo que está fallando, ya detecté a dónde quiero llegar, entonces le hago ajustes a mi proceso. Por ejemplo, para andar en la bici, pues voy aplicando todas estas cosas que ya detecté que hago mal, voy a tratar de irlas haciendo bien, y entonces ya que ajusté ese proceso, pues lo intento, ¿no? Utilizo este proceso ajustado, es decir, ya me acomodo mejor en la bici, ya pongo mejor las manos en el manubrio, no sé, ¿no? Entonces lo uso y vuelvo a medir los resultados. Mejoré, empeoré, ya me caí más veces, a lo mejor ya logré tener equilibrio, ya sé subir, ya sé ir de subida, ya sé ir de bajada. Y entonces, dependiendo de estas decisiones, pues comparo los resultados que tuve en esta fase con los que tuve antes de empezar mi proceso de mejora. Y entonces, a lo mejor digo, ok, ya acabé, pues ya aprendí a andar en bici. O por otro lado, pues digo, ok, no, pues me falló y vuelvo a hacer este proceso de análisis, ¿no? Tengo que ver en qué fallé, qué puedo mejorar, y entonces vuelvo a ajustar mi proceso, vuelvo a aplicarlo, vuelvo a medir los resultados, comparo contra los anteriores y ahí estoy constantemente mejorando, ¿no? Entonces, este proceso de mejora, ahorita pues les puse el ejemplo con una bici, se puede aplicar a muchos contextos, a la cocina, aprender un deporte, qué sé yo, ¿no? Pero nosotros queremos hacer este proceso de mejora en cuestiones del software, ¿no? Entonces quiero saber cuál es mi objetivo de calidad, ¿no? A lo mejor quiero que se manejen, como les digo, bien las contraseñas en términos de seguridad. A lo mejor quiero que mis programas ahora sean más rápidos, quiero que consuman menos memoria, ¿no? Entonces, básicamente, aquí lo que tenemos que definir es qué componente, ¿no? O cualidad del sistema quiero mejorar, ¿vale? Después vamos a medir la calidad, entonces aquí en este sentido lo que necesitamos hacer es ver cómo está funcionando actualmente, cómo está actualmente, con alguna métrica, y después comprender el proceso, que habíamos dicho que era pues el proceso que necesito al realizar esta tarea y ver cómo lo puedo ir mejorando. Ajustar, entonces es mejorar el proceso.
base en lo anterior. Aquí utilizamos el proceso ajustado, es decir, ya ponemos en práctica estas mejoras. Medimos los resultados, es decir, vemos si mejoró la calidad. Y pues ya esta última parte creo que pues, es bastante clara. Comparamos estos resultados con respecto al objetivo, ¿no? Ya mejoró ese componente que yo estaba viendo que no tenía buena calidad, que tenía muchos efectos. Y entonces pues sigo repitiendo esto hasta que la calidad pues sea lo mejor posible, ¿no? Sin embargo, pues si yo lo dejo así nomás, pues como que está medio ambiguo, ¿no? O sea, cómo mido la calidad, cómo ajusto el proceso, cómo sé que ya se parece al objetivo, ¿no? Entonces, todo esto nos lo dan el conjunto de prácticas, que son justamente los métodos que yo voy a ir aplicando. En este caso, pues el método que vamos a tener, pues es PSP, y tiene distintas prácticas para cada una de estas fases que vamos a ir trabajando, ¿sale? Entonces, en general, eso es lo que queremos, o lo que llamamos proceso de mejora continua. Entonces, como primera actividad, antes ya de meternos de lleno a pues ver lo que es PSP, ver cómo funciona y demás, vamos a pues ver una actividad que nos permita identificar qué tareas hacemos y cómo las podemos ir mejorando. Entonces, nosotros queremos justamente que como programadores tengamos un proceso disciplinado, era lo que estábamos viendo hace ratito. Entonces, como primera actividad de PSP, se propone pues que entiendan un proceso que ustedes hagan en la vida cotidiana. Y creo que el proceso más común que tienen todos en la vida cotidiana, pues es justamente pues su proceso como estudiantes, ¿no? Cuando toman las materias, su proceso de aprendizaje, su proceso de estudio, su proceso para hacer tareas, etcétera, ¿no? Entonces, el primer paso para entender un proceso o sí, una tarea que queramos hacer, pues es justamente identificar todas las tareas que conforman a ese proceso. Por ejemplo, si voy a cocinar, ¿qué tareas están involucradas? Pues no sé, picar la verdura, sazonar la sopa, qué sé yo, ¿no? O sea, hay distintos procesos. Entonces, el ejemplo que vamos a estar utilizando, pues es su proceso como estudiante, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tareas están ahí presentes? Asistir a la clase, ¿no? En su caso de ingeniería de software, pues escribir programas, que es algo que hacen constantemente, pero a lo mejor les piden una tarea de investigación, entonces tendrán que consultar bibliografía, harán varios trabajos en casa. Bueno, ahorita que estamos en pandemia, pues todo es en casa, pero en general, pues uno va a la escuela, viaja hasta la escuela y vuelve, y después se le dejan distintos trabajos en casa. En algún punto del semestre van a tener que estudiar para exámenes, que es cuando todos estamos en crisis, porque hay exámenes de todas las materias, ¿no? Y pues parte del trabajo en casa consiste justamente en escribir estos programas que estábamos mencionando al principio. Entonces, ¿cómo le hago para describir todas estas tareas que voy a hacer? Pues normalmente una manera de hacer esto es escribirlas en una tabla. Entonces, para hacer ese proceso, usen la página del curso. Déjenme abrir la página antes, donde está el mouse. Aquí en la parte de material agregué otra sección que se llama plantillas. Entonces aquí vamos a ir poniendo todas las plantillas de documentación que vamos a ir generando. Este no es como tal un documento formalmente, pero es un paso para que pues, vayamos aprendiendo a seguir procesos, a identificar qué tareas vamos haciendo. Entonces aquí ya les puse una liga para que vean la primera plantilla, para que la vayan checando. Es una plantilla muy sencilla, no tiene mucho formato ni nada por el estilo, pero es lo que vamos a estar utilizando constantemente. Pero bueno, eso no es lo relevante. Entonces, en esta plantilla lo que queremos es justamente, pues ir anotando las, ¿cómo se llaman? Las tareas que vamos haciendo día con día, ¿no? Entonces, vamos a suponer que soy estudiante, bueno, sí soy estudiante también.
y quiero ir anotando mi registro de actividades que voy a ir haciendo durante el día, quiero ver qué frecuencia tienen, ¿no? Cuánto tiempo me toman, y esto me va a permitir ir teniendo un plan de trabajo. Ahorita únicamente queremos detectar cuál es el proceso que vamos a hacer, que en este caso a lo mejor la calidad que quiero mejorar, pues es pues mi rendimiento como estudiante, ¿no? Entonces vamos a detectar todas estas actividades. Entonces en este formato que no lo definí yo, sino lo define PSP como tal en su metodología, vamos a detectar las tareas personales que queremos realizar. En este caso, les vuelvo a repetir, lo vamos a hacer para un caso de la vida cotidiana, pero lo ideal es que esto sea enfocado al desarrollo de un software, ¿no? Es decir, entrevistarme con el cliente, definir la arquitectura, programar X o Y módulos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí, pues, será colocar el nombre del estudiante. Por ejemplo, pues, yo voy a poner mi nombre. Colocar la fecha en la que estoy escribiendo este reporte, que en este caso, pues, estamos a 23 de agosto del 2021. Y a partir de aquí vamos a enlistar las tareas que vamos a ir haciendo conforme pase el semestre. Entonces, una de las principales tareas que ya habíamos platicado que vamos a hacer, pues es posiblemente asistir a clase. Y pues la frecuencia, ¿con qué frecuencia asisten a clase? ¿Alguien me puede decir? 3 veces a la semana. 3, 7. Exacto, ¿no? Los días a la semana en los cuales pues yo asisto a la clase, ¿no? Entonces, la frecuencia, por ejemplo, en esta materia que es Introducción a la Ingeniería de Software, pues podría ser los lunes, los miércoles y los jueves, por decir algo. ¿Cuánto tiempo le voy a invertir a la semana a esta clase, por ejemplo? 4 horas y media. 4 horas y media, ¿no? ¿Y cuántos minutos son? ¿Cada clase? ¿O cuántos? En total en la semana. 240 minutos. ¿200 qué? 40. No, son 270. 270, ¿no? Dijeron 270, entonces yo soy el chavo. Entonces, vamos a asistir 270 minutos por semana, ¿no? Entonces, esa podría ser una tarea de mi proceso. ¿Qué otra tarea podemos tener? Hacer las tareas. Hacer las tareas, ¿no? Entonces, podríamos ponerle trabajo en casa, por ejemplo. ¿Con qué frecuencia lo harían? Ahorita no les he definido la evaluación, pero invéntense algo. Yo creo que con la misma. Igual, una tarea por clase. Está muy manchado, ¿no? ¿Una tarea a la semana? Por semana, vamos a ponerle semanal. ¿Y cuántas horas le tendríamos que dedicar a esa tarea? O sea, a lo mejor le podemos dedicar lo mismo de las clases o menos, ¿no? Vamos a ponerle, no sé, 180 a la semana, ¿no? ¿Qué otra cosa hacen en el semestre? Estudiar. Estudiar, ¿no? Exámenes. Preparar los exámenes, por ejemplo. ¿Cada cuánto prepararían exámenes? Varía, si va a ser del día para el siguiente. Lo que queremos es evitar eso, ¿no? ¿Cómo? ¿Todo el mes? ¿Cada mes y medio? Cada mes y medio, podría ser. Vamos a ponerle mensual, ¿no? Vamos a suponer que hay un examen cada mes. Espero que ya me digan cómo los vamos a evaluar. Entonces, ¿cuánto tiempo de estudio le dedicarían? 8 horas a la semana. ¿Cómo? 8 Igual una horas. hora. ¿Una hora al día? Acuérdense, Una la hora al frecuencia día es serían cada- Ajá. por los minutos, serían 360 minutos más o menos. Ok, más o menos, ¿no? Entonces, en este caso sería al mes, ¿no? Bueno, sí, al mes. ¿Qué más? ¿No van a programar? Prácticas. Y programas. Vamos a ponerle programar. Vamos a suponer que yo los pongo a programar semanalmente.
Y pues también habría que invertirle un tiempo un poquito más que hacer solo tareas, ¿no? Porque las tareas a veces son más de investigar, leer algún libro, pero programar a veces pues nos quita más tiempo, ¿no? O sea, como que nos concentramos, no nos queda la función, ahí estamos desvelándonos, entonces a lo mejor y necesita más tiempo. Vamos a ponerle, por ejemplo, lo mismo que a los exámenes, ¿no? Y esto pues puede ser semana, ¿no? 360 a la semana. Ahorita mencioné otras cosas, ¿no? ¿Qué necesito para hacer la tarea? Pues a lo mejor necesito consultar bibliografía, ¿no? Por ejemplo, leer un libro. Y eso pues también lo tendría que hacer a lo mejor semanalmente para ir siguiendo la clase, ¿no? Pero digo, todo esto va a depender de qué materia estén llevando, ¿no? Y a lo mejor aquí ya no necesita tanto tiempo o tiene que ser el mismo que el trabajo en casa que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, le podría poner 180 a la semana. Juan. Profe, ¿ya no sería útil utilizar algún tiempo en distracciones o algo así? Distracciones, pues lo ideal es que no anotemos este tipo de cosas porque pues lo que queremos es el plan de actividades que voy a hacer durante el semestre, ¿no? Y entonces como que poner distracciones en el documento se vería un Maximizar tu hora de juego. Porque, o sea, yo sé que sí necesitamos este tiempo de descanso, pero usualmente no se anota, ¿no? O sea, lo que queremos es anotar lo que vamos a ir haciendo para lograr el objetivo, ¿vale? Por supuesto, lo ideal es que destinemos este tiempo con base en un tiempo de descanso, ¿no? Así ok, si al proyecto le voy a invertir 8 horas al día, pues a lo mejor de esas 8 horas me reservo 2 para comer, ¿no? O para jugar videojuegos, qué sé yo, ¿sale? Entonces, a ese tipo de cosas normalmente las omitimos. ¿Qué otra cosa podría ser aquí? ¿Podría entrar en indagación de informes? ¿Cómo, perdón? ¿Indagación de informes o fuentes de apoyo? ¿Como para estudiar? Entraría a los libros, ¿no? Sí. Exacto. No, aquí vamos a cambiarlo, vamos a ponerle leer bibliografía. ¿No? Y ahí ya entra en internet y demás, ¿no? ¿Qué otra cosa harían? Tomar notas diarias. Notas, ¿no? Tomar notas. Esto pues sí debería ser diario porque debería de estar durante la clase. Entonces, pues a lo mejor tomar los mismos días que asistir a clase. Por ejemplo, lunes, miércoles, dijimos, y aquí pues sí sería también durante la hora de la clase, ¿no? O a lo mejor por ahí hay alguien que va haciendo sus apuntes y los va mejorando después de la clase, entonces a lo mejor al final le termina invirtiendo 300 minutos, ¿no? Porque pues a veces uno va tomando sus apuntes y luego ya lee el libro y pues va ajustando tiempos, ¿sale? Entonces, más o menos así tenemos que ir llenando esta tablita. Digo, ahorita lo pusimos muy, muy en general, va a depender sobre todo de lo que ustedes tengan pensado para un determinado curso, ¿no? A lo mejor están llevando una materia donde no se programa, entonces pues esta tarea no sería necesaria, pero a lo mejor tienen una materia donde hay un laboratorio y necesitan comprar algún material o algo por el estilo y después pues ir haciendo todo el proceso, ¿no? Entonces va a depender de la materia y en general del proceso que estemos tratando de modelar. Si hablamos de un programa, pues aquí tendríamos que, pues nuevamente, definir qué procesos van a estar involucrados dentro del desarrollo, ¿vale? Entonces, su primera misión en este curso es que hagan su propia tablita, ¿no? Digo, ahorita ya llenamos una nosotros juntos, pero ustedes también pueden hacer la suya, ¿no? Entonces, su primera actividad no se entrega todavía porque todavía no sabemos la evaluación, pero la vamos a ir trabajando ahorita. Van a definir sus principales actividades para este curso. Si se les hace muy parecido a lo que acabo de hacer, pueden tomarse otra materia que estén llevando y hacer el análisis, ¿no? Y la van a escribir en el formato que acabamos de hacer, en esta tablita que les acabo de presentar, ¿no? Les digo, en la página del curso ya está la liga para que vean la plantilla, la pueden bajar y llenar su propia plantilla. Y después de hacer la lista, o sea, primero vean qué actividades tienen que hacer, ¿no? Todavía no se preocupen por cuánto tiempo ni nada, simplemente hagan la lista de tareas que van a estar haciendo.
Después, estimen la frecuencia de dichas tareas, es decir, cada cuánto lo voy a hacer. Diario, semanal, mensual, semestral, anual, ¿no? Digo, anual no podría ser porque pues, las materias son semestrales, pero pues para otro proyecto podría aplicar, ¿no? Y después estimen cuánto tiempo le voy a dedicar, porque, ok, ya sé que es semanal, pero cuánto tiempo de mi semana le voy a invertir a esta actividad. Y lo ideal es que se ponga en minutos para que nos dé más o menos un estimado de qué tengo que ir haciendo, ¿no? O cuánto tiempo me va a consumir al día, por decir algo, y a partir de ahí ya puedo organizarme un poquito mejor, ¿no? Y para las tareas mensuales o semestrales, pues también hay que estimar estos tiempos, ¿no? Digo, ahorita lo hicimos todo en términos de minutos a la semana, pero si es una tarea mensual, pues necesitaremos invertir minutos al mes, ¿vale? Ahora, estos tiempos pues no son, o no requiere que sean tan exactos, ¿no? O que tengamos una medida muy compleja. Lo único que queremos ahorita es una estimación, ¿no? A lo mejor yo estimé 180 minutos a la semana, pero al final terminé solo usando 90, ¿no? O terminé usando el doble, ¿no? Ahorita no importa, únicamente es una estimación con base en lo que ustedes ya saben hacer. Entonces, una vez que hayan hecho eso, guarden una copia antes de empezar a hacer todo este proceso, ¿sale? Y le van a poner su nombre y la fecha. Entonces, les voy a dar ahorita unos 5 minutitos para que hagan eso, ¿no? Apúntenlo en una hoja, en su celular, donde ustedes quieran. Y ahorita les voy a ir preguntando aleatoriamente algunos para que nos vayan platicando algún proceso que hayan hecho, ¿vale? Entonces, 5 minutos. Bueno, vamos a darles 8, de aquí a queden las 2. Y ahorita me van platicando qué escribir, ¿sale? Si tienen dudas, por supuesto, me pueden ir diciendo. Y mientras voy a apagar la cámara, pero aquí sigo, ¿va?
¿Listo? ¿Cómo van? ¿Ya lo terminaron? ¿Todo bien? Ya, profesor. ¿Ya? Vale. Entonces, ¿quién me platica qué escribió? O lo selecciono yo. Pues- bueno, adelante, Edgar. No, pues yo escribí prácticamente eso: hacer tarea, estudiar, tiempo para programar, para tomar la clase y tiempo también para, digamos que no es como para estudiar, pero es, yo lo escribí como... Bueno, yo lo escribí como extras. Es para buscar información y... Como tiempo de investigación, ¿no? Ajá, es que no todo el tiempo estoy investigando, pero sí como para encontrar lo necesario, porque, por ejemplo, actualmente como que estoy haciendo más mi tarea totalmente digital, entonces busco herramientas como para hacerlas. Ah, ok, ya te entendí. Vale, ¿y con qué frecuencia vas a hacer cada una? El hacer la tarea, yo lo promedié, digamos, de alguna forma. Hago, bueno, aquí, no sé, Sí, pero, lo tenemos pendiente. pero en otras materias hago en promedio como una tarea cada 3 días. Ok, perfecto. Y Le ¿cuál era dedico la otra columna? ¿El tiempo? el tiempo, yo le estoy dedicando 2 horas y media, De acuerdo. que son 150 minutos. Ok, perfecto. Vale, muy bien. Muchas gracias, Edgar. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo lo iba a decir. No me acuerdo quién era. Yo, profe. Bueno, ¿Quién dijo yo? Oscar. Ok. Bueno, por ejemplo, yo puse la de mis clases de electricidad y magnetismo, Ok. de una manera que no había trabajado yo anteriormente, que es, bueno, una de ellas es tomar notas y hacer resumen con el método Cornell. O sea, todas nuestras notas van a ser con un título, un resumen, dibujos y todo al momento, o sea, durante la clase. Ok, perfecto. Son 4 días a la semana, lunes, martes, miércoles, jueves. Entonces son como 450 minutos a la semana. Otra es flexible. Puedo ver las clases síncronas o asíncronas. Lunes igual, martes, miércoles, jueves. ¿Qué otra es? Ver clase síncrona o asíncrona. Ok. Trabajo en casa, pues es el mismo el que se va haciendo durante la clase. 450 minutos a la semana más o menos, y preparar exámenes mensual, igual 360 minutos por mes. Ok. Al mes. Vale, perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Oscar. Entonces, esto es justamente lo que queremos lograr, ¿no? Que ustedes aprendan a tener un plan y que aprendan a estimar estos tiempos. Entonces, el plan a lo mejor ahorita está involucrando cosas que ustedes ya conocen, ¿no? Es decir, preparar la clase, justo como ahorita nos comentaba Oscar, justo en esa clase, pues siguen un método de ir haciendo los apuntes específico, ¿no? Que a lo mejor es lo que funciona para ese tipo de materias. Entonces, en esta materia vamos a hacer algo muy parecido, ¿no? Vamos a ir empezando a construir distintos documentos que nos vayan guiando para hacer mejores programas, ¿no? Entonces, ahorita a lo mejor estamos estimando este tiempo un poco ambiguo, ¿no? O sea, yo creo que voy a tardar esto, yo creo que esto me va a quitar tanto tiempo y que a lo mejor va a ser mensual o semanal. Pero ya a la larga tenemos que poner tiempos un poquito ya más reales con base en métricas que nosotros vayamos calculando. Entonces, el proceso de software personal es el que nos va a permitir hacer todas estas estimaciones y al mismo tiempo ir haciendo planificaciones ya un poquito más exactas, de manera que no sean tan ambiguas, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor yo les digo preparar los exámenes, pero para preparar los exámenes necesito, pues, leer las notas, necesito investigar en internet, no sé, a lo mejor resolver una guía de estudios, revisar las clases, no sé. O sea, cada una de las tareas que ustedes definieron pueden tener otras subtareas, ¿no? Entonces,
eso puede ir cambiando de materia en materia y de persona en persona, ¿no? Kate nos dice, hice casi lo mismo, pero le puse más tiempo en la práctica en programar, ¿no? Justamente también estos tiempos pues son personales, ¿no? A lo mejor hay alguien que ya, o sea, lleva toda su vida programando y metió después la licenciatura y pues le van a salir los programas rapidísimo. Pero si vamos aprendiendo, pues a lo mejor ese tiempo me toma menos. Entonces, justamente la idea es que ahorita vayan haciendo estas estimaciones personalmente. Ya después, con otras metodologías, pues la idea es que esto sea en equipo para que, pues si va a haber más de una persona ahí colaborando en el desarrollo, pues a lo mejor ya es menos tiempo o se distribuye entre cada integrante, ¿sale? Entonces, eso es lo que vamos a ir haciendo. Por ahí, la siguiente clase vamos a empezar a construir lo que se llama el cuaderno del ingeniero del software, ¿no? Iremos incluyendo distintos reportes. Esta tablita no la pierdan todavía, ahí guárdenla porque la vamos a estar consultando constantemente. Aquí voy a guardar esta plantilla que ya llené y se las voy a colocar aquí junto a esta plantilla para que tengan tanto la plantilla vacía como un ejemplo de cómo irla llenando y así le iremos haciendo con todos los documentos, ¿vale? Entonces, como les dije, normalmente, dime Andrés. Perdón por la interrupción. Yo también, yo que me acuerdo en el semestre pasado, hacíamos equipo y como de distintas áreas. No, bueno, no sé si puede decir de áreas, pero por ejemplo, en mi experiencia, yo me encargué de la parte de lógica y un compañero se encargó de la parte de matemática. Entonces, para mí sería, pues, funcional que si hiciéramos equipos. Porque por programador, pues, supongamos que alguien no tenga la práctica, se va a tardar más. Exactamente. Pero práctica que tenga práctica o al menos un poco de agilidad matemática, pues puede ser un tiempo intermedio. Exacto, ¿no? De hecho, justo, el objetivo es que eventualmente esto sea un trabajo en equipo, ¿no? De hecho, les digo, ahorita lo estamos viendo como individual, pero después ya lo vamos a integrar de forma que sea en equipo. Pero justo, la idea es que ustedes, a lo largo de su carrera van a ir llevando distintas materias y van a ir viendo en cuál es su fuerte, ¿no? A lo mejor, fui un fracaso, no sé, en teoría de la computación, lo logré, pasé, pero no es mi fuerte, ¿no? Y todo el mundo está consciente de cuál es su fuerte. Pero a lo mejor y después llevé, no sé, bases de datos y ahí ya me fue muy bien, disfruté la clase y demás. Todo este tipo de cosas uno las va detectando y va empezando a hacer una especialidad. Entonces, hay alguien que es muy bueno en el backend, alguien que es muy bueno en el frontend, y todo esto se va detectando cuando vamos haciendo los equipos de trabajo. Entonces, evidentemente no vamos a poner a alguien que es pésimo en bases de datos a hacer el diseño de la base de datos, ¿no? Entonces, tenemos que armar un equipo conforme a lo que sabe cada persona, ¿no? Por ahí hay ya vacantes de lo que le llaman full stack, donde pues es una persona que domina todas las áreas, pero siempre, aunque sea full stack, siempre destaca una de estas áreas, ¿no? Entonces, lo ideal es que pues empecemos a hacer estas planeaciones y se vayan dando cuenta que uno no puede trabajar solo constantemente, ¿sale? Dime, Andrés. Hasta que también están consultando, más bien están buscando curador de datos, curador de base de datos, o los freelance, o hasta incluso los mineros de datos, que son grandes, bueno, en cuestión de la complejidad teórica. Exacto, ¿no? De hecho, pues sí, o sea, siempre se tiene que armar un equipo con distintos enfoques y puede haber desde un equipo de 3 personas hasta un equipo de 20 personas, cada uno encargándose de un módulo en particular, ¿no? Pero todo eso ya lo iremos platicando conforme vaya avanzando el semestre y sobre todo conforme vayan avanzando en sus materias, ¿vale? Entonces, como les dije en la presentación, normalmente acabo temprano. La semana pasada estuvimos tomándonos casi toda la clase porque pues eran temas bastante largos, pero hoy sí voy a concluir aquí la clase para que no estén aquí tanto tiempo sentados. Y entonces mañana continuamos, ya vamos a empezar a ver cuestiones de estimación de tiempo un poquito más reales que estos números que estamos poniendo aquí. Entonces, si no acabaron de llenar su tablita, llénenla porque vamos a estar utilizando esto la próxima clase, ¿sale? Entonces, cuídense mucho y nos vemos el miércoles.
Gracias, Roxana. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias.